Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Marisol Maldonado Flores. En esta ocasión, dándoles la bienvenida a la sesión número 11 de la asignatura de español de nuestras sesiones orientativas de preparación para ingresar al nivel medio superior. Pues ya les comentaba, nuestra sesión es la número 11 y lleva por nombre el periodismo como herramienta para preservar la memoria colectiva. Antes de seguir con una breve introducción, me gustaría hacerles la recomendación de que se queden hasta el final del video, hasta el final de la clase, que puedan repetir esta sesión las veces que sean necesarias hasta que a ustedes les quede claro el tema. Además de que, bueno, realicen las actividades que se encuentran al final y que también resuelvan los reactivos que aparecen porque son muy similares a los que van a venir en su examen. Sin más, bueno, pues vamos a comenzar con la introducción a al tema como tal. Yo quiero que ustedes recuerden que ya hemos visto que la memoria colectiva es esa reconstrucción de hechos, de acontecimientos que eh, sucedieron y que comparten, que sucedieron ya en algún momento y que comparten un grupo o una sociedad. Y que, bueno, sirven para conocer el pasado histórico, el contexto histórico de esa sociedad precisamente. Entonces, bueno, ¿cómo contribuye el periodismo a esta parte de preservar la memoria colectiva? Pues nos ayuda precisamente con sus herramientas, con sus medios, con sus géneros periodísticos como lo son la entrevista, la crónica, el, el artículo periodístico, los cartones periodísticos, todos estos y muchos otros géneros que encontramos dentro del periodismo nos permiten preservar esos acontecimientos, los sucesos que, que se desarrollan a lo largo de la historia y que nos dan cuenta de ciertas características o de ciertos rasgos en común e incluso aportan a la identidad de la comunidad. Es por eso que es importante hablar de que los géneros periodísticos pues nos ayudan a preservar esa memoria que es importante conservar para las futuras generaciones y para, bueno, no tomar ciertas decisiones con base a la información que estos eh, elementos nos estén brindando. Además, también conoceremos en esta clase la clasificación de los géneros periodísticos y profundizaremos en lo que es la entrevista y la crónica. Vamos a desarrollar lo que es su estructura, cuáles son las etapas, cómo para poder realizar una entrevista, para poder realizar una crónica. Así que bueno, pues vamos a comenzar. Hola, buen día. El día de hoy, en nuestra sesión número 11, veremos el tema que lleva por nombre el periodismo como herramienta para preservar la memoria colectiva. Como resultado de aprendizaje, deberemos identificar las características de la crónica en un texto periodístico, así como redactar una crónica escrita o audiovisual, y además recopilar los conocimientos de la comunidad que se consideren importantes transmitir. Todo esto deberemos realizarlo al final de la sesión. Como temas y subtemas vamos a encontrarnos el periodismo y la crónica como herramientas para preservar la memoria colectiva. Además también estudiaremos los distintos géneros periodísticos, ahondando mucho más en los interpretativos. Y por último vamos a ver cómo se estructura y se redacta una crónica. Para comenzar con nuestro tema acerca de el periodismo y más concretamente la crónica como herramienta para preservar la memoria colectiva, es importante dar un breve giro a nuestro alrededor y ver cómo en cualquier parte de la comunidad
las personas necesitan estar informadas de manera oportuna. Todo esto para tomar decisiones que los beneficien, pero no solamente en lo personal, sino además en lo colectivo. En este sentido, el periodismo debe de tener ciertas características, debe de ser objetivo y profesional. Esto con la finalidad de proporcionar información a los ciudadanos para mejorar su entorno y con ello elaborar planes con el propósito de evitar o minimizar el impacto de los perjuicios y daños generados por fenómenos que pueden ser predecibles. Además, el periodismo ayuda a la conservación de los saberes ancestrales de nuestra historia y con ello, pues las voces de los integrantes de toda la comunidad. En este mundo tan acelerado, el periodismo desempeña un papel muy importante para preservar lo que ya dijimos, nuestra historia. Más allá de informar sobre eventos, se convierte en un vehículo para documentar la historia y las experiencias compartidas de una sociedad. Hoy en día podemos definir al periodismo como una forma de comunicación social a través de la cual se dan a conocer y se analizan los hechos más relevantes de interés público, que son capaces de afectar la vida de los ciudadanos. ¿Y todo esto para qué? Para poder dar mejores soluciones. Ahora bien, cuando hablamos del periodismo que es realmente útil para la sociedad, este debe de considerar tres características importantes. La información debe ser oportuna, periódica y veraz. Cuando hablamos de información oportuna, esta quiere decir que debe de ser proporcionada, debe de ser actual, debe de ser útil para que la ciudadanía tome decisiones en base a lo que se nos está informando. La característica de la periodicidad nos habla a que la información proporcionada debe de ser relevante para los lectores y que además debe de ser durante un intervalo de tiempo establecido de manera formal. ¿Esto qué quiere decir? Un ejemplo, los periódicos se imprimen y se venden diariamente, de ahí su nombre de diarios. Otro ejemplo son los noticiarios que generalmente se transmiten en los días hábiles y en un mismo horario. Y por otra parte tenemos las revistas que también se publican en un determinado periodo de tiempo. Puede ser semanal, quincenal, mensual o incluso bimestral. Y por último, la veracidad. Esta característica se refiere a que la información debe de ser clara y concisa, de modo que su contenido debe ser creíble y de fácil lectura, por lo tanto, pues será muy comprensible. Debe de proporcionar datos y pruebas precisas de cada una de las afirmaciones que se está dando acerca de la información. Así que bueno, estas son las características que debe de cumplir el periodismo para que cumpla con su objetivo de ser útil a la comunidad y esta información nos pueda ayudar a la toma de decisiones. Por otro lado, sabemos que el periodismo se basa en la comunicación no solo de información, sino también de opiniones. Así que para organizar la información de este tipo se han desarrollado diversos géneros periodísticos que se diferencian por su enfoque, estilo y objetivo. Así vamos a tener 3 tipos de géneros, cada uno con sus respectivos subgéneros. Y estos van a ser el género informativo, el género de opinión y el género interpretativo, de los cuales vamos a conocer sus características principales a continuación. Bueno, el primer género periodístico que vamos a ver son los géneros periodísticos informativos. Estos tienen como objetivo presentar información objetiva y verídica sobre un hecho o acontecimiento.
Su objetivo principal es informar al público sobre los hechos y brindar un contexto claro. Sus características principales pues es que evitan la subjetividad y la interpretación personal. Aquí predominan las estrategias discursivas de la descripción y exposición. Como decíamos en un inicio, se presentan únicamente datos verdaderos, datos concretos y que se puedan verificar, que puedan comprobarse y pues lo importante es presentar la información para que el lector saque sus propias conclusiones. Ejemplo de estos géneros periodísticos, tenemos a la nota periodística que informa sobre hechos recientes y relevantes y que también son inmediatos. Además, pues nos presenta la información en orden de importancia, ¿verdad? Va a llevar un titular, una entradilla, un cuerpo y un cierre. Y va a estar basado en testimonios, declaraciones y documentos oficiales. Como decíamos en un inicio, estos hechos deben de ser comprobables. Así que bueno, la atribución de fuentes es fundamental. Y por otro lado tenemos el reportaje de investigación, que es un documento escrito que recoge en forma organizada y sistemática la experiencia de un proceso de investigación. A continuación, veremos los géneros periodísticos de opinión. Estos pues son textos donde los hechos periodísticos son comentados por el autor. Esto quiere decir que él presenta su opinión. De ahí entonces que vemos que su primera característica es la subjetividad. Así que bueno, él presentando su opinión, la noticia es juzgada, explicada y valorada por el autor o por el periodista. Un mismo hecho periodístico puede tener múltiples interpretaciones. Algunas incluso pueden ser contrarias entre sí, dependiendo, bueno, esto de los autores. En estos textos predominan sobre todo pues la argumentación, debido a que, bueno, vemos que el autor realiza, de acuerdo a su perspectiva, pues realiza una crítica y en base a esto pues argumenta o da sustento a la opinión que tiene acerca de la información que nos está brindando. Dentro de los géneros periodísticos de opinión, pues vamos a encontrar a la columna de opinión, al editorial, el artículo, la reseña crítica y a los cartones periodísticos. El artículo expresa la opinión que redacta el mismo público al cual es dirigido, con la finalidad de encontrar en el lector la formación de una opinión. Por su parte, los cartones periodísticos son dibujos o caricaturas periodísticas que se publican en los periódicos para expresar un punto de vista acerca de un hecho de la actualidad. Y bueno, tenemos también, por otro lado, lo que es la columna de opinión que mencionábamos en un inicio. Esta nos habla de que escribe un periodista o colaborador del medio ofreciéndonos su punto de vista, su opinión acerca de un tema. En ese tipo de género periodístico, pues tiene un propio estilo, puede ser humorístico, irónico, analítico, en fin. Estas características pues van a reflejar lo que es la personalidad del autor. Después vamos a encontrarnos con el editorial, que es una opinión institucional. Esta es una reflexión sobre temas de igual forma de la actualidad, pero desde la perspectiva del medio. Presenta la postura del periódico sobre ese asunto y hace un análisis crítico. Además, aborda ese tema de forma crítica y por lo tanto nos brinda un argumento, ofreciendo una interpretación y valoración pues de esa misma información. Ahora bien, vamos a tener en un segundo lugar
a los géneros periodísticos interpretativos. Estos pues nos hablan de que en un contexto brindan un análisis acerca de los hechos o los acontecimientos. Van más allá de la simple información, ofreciéndonos una perspectiva crítica. Esto quiere decir que pues realizan un análisis profundo del tema y nos ofrecen un panorama más global. También dentro de los géneros interpretativos, pues que hablamos acerca de que estos nos informan, hablan de que nos quieren dar a entender. Tenemos las crónicas, los reportajes interpretativos y las entrevistas. Las crónicas, bueno, pues son relatos detallados que reconstruyen acontecimientos, incluso personas y lugares, y que, bueno, también aquí existe cierta dosis de interpretación y análisis. En el reportaje interpretativo, las investigaciones se dan a fondo porque exploran temas mucho más complejos para revelar información y contextos que estén detrás del acontecimiento que se nos está mostrando. Y en las entrevistas, bueno, pues estas vamos a ver que son conversaciones que se tienen entre expertos en el tema. Cada uno de estos brindan sus perspectivas que son, bueno, personales y únicas acerca del tema que se esté hablando. La entrevista tiene, en cuanto a su formato, pues una forma de conversar entre un periodista, que bueno, va a ser el entrevistador, y una persona o grupo de personas que serán los entrevistados. Esta se basa en información u opinión relevante sobre el tema y puede ser personal o incluso telefónica o audiovisual. Dependiendo del objetivo y el enfoque de la entrevista, vamos a tener diversidad de entrevistas. Vamos a tener la que es informativa, de opinión y la biográfica o de perfil. Vamos a estudiar cada una de estas. La informativa busca, como su nombre lo dice, obtener información detallada y precisa sobre el tema que se está tratando o que se va a tratar. Esto a través de la experiencia que tenga la persona a la que se va a realizar la entrevista o porque haya presenciado dicho acontecimiento. La entrevista de opinión es una recopilación de perspectivas distintas acerca de un tema controvertido. Por lo general en el entrevistado cuenta con un conocimiento ya de experto sobre el tema, por lo que se puede aportar información bastante valiosa para la comprensión del tema en sí. Y por último, la variante de la entrevista que se refiere o que lleva el nombre de perfil. Esto quiere decir que explora la vida y experiencias de una persona destacada, lo cual, bueno, pues busca que el personaje sea de interés público y que hable de sí mismo, de su vida, y así pues entender su historia, cuáles han sido sus logros e incluso cuáles son sus motivaciones. Vamos a empezar ahora con el tema de la crónica. Esta pues es una descripción, una narración detallada, secuencial, oportuna y subjetiva de un acontecimiento o hecho relevante para la comunidad, para la opinión pública. La crónica se construye para que una voz narrativa en primera persona, esta debe de ser, representa el punto de vista del periodista o autor. Pueden escribirse crónicas de cualquier suceso, un concierto, un rescate, una visita a un museo, una anécdota familiar. Si bien la narración es la columna vertebral de la crónica, también son importantes las figuras como la descripción y la argumentación. La primera, por ejemplo, porque una parte esencial de este tipo de texto periodístico es el poder recrear
el entorno donde se dio el acontecimiento. Y la segunda, que es la argumentación, porque la voz narrativa representa no solo el punto de vista del autor, sino su percepción y la subjetividad acerca de lo que se encuentra registrando. Así que bueno, eh, las opiniones del cronista, si bien pueden estar presentes dentro del relato, no deben interferir con la narración de los hechos. Y así pues tenemos a la crónica. Y se dice que la crónica hace un tejido de la historia. ¿Por qué? Porque nos da un testimonio del pasado, debido a que estas son relatos de forma detallada que reconstruyen acontecimientos, personas, lugares. Por lo tanto, permiten al lector sumergirse en el contexto histórico de lo que están leyendo. Además, nos sirve también para la preservación del legado, porque este género periodístico captura momentos cruciales, experiencias individuales y además también colectivas, creando así un registro pues que es invaluable para las futuras generaciones. Así también vamos a, ahora dice el título, desentrañar, ¿verdad? Vamos a ver la estructura de una crónica. Para comenzar, vamos a ver la entrada, en donde deberá de ir el título de la crónica, y este debe ser directo y descriptivo. Esto debido a que el lector interesado debe de saber el contenido de manera rápida en una primera impresión. Se pueden incluir subtítulos para ampliar la información y saber más acerca del contenido. Después vamos a tener a la introducción. En esta deben de presentarse los personajes relevantes y establecerse el escenario y la descripción de la situación. Son indispensables para involucrar al lector. Entonces, de modo similar a las introducciones de un relato literario, en la crónica debe de establecerse el entorno y la situación de manera inmediata. También deben de presentarse a los personajes para que, bueno, se tenga una descripción completa de todos los hechos. Todas estas situaciones son indispensables. En tercer lugar, vamos a tener el cuerpo de la crónica. Aquí, pues se dice que este es el desarrollo del hecho noticioso. Debe de tener amplitud y debe de tener libertad. En esta parte del relato debe de ser detallado, debe de utilizarse descripciones, diálogos y análisis. Si la crónica aborda, por ejemplo, un evento social, como un bautizo, una boda, el relato abarca todos los pormenores de incluyendo, por supuesto, pues las opiniones de los participantes. Y por último vamos a tener la conclusión, en donde se va a dar las reflexiones finales, las conclusiones, el significado del evento que tiene este evento para la comunidad. Esto es el cierre de la crónica. Por lo general, en esta parte se hace presente la subjetividad del cronista, quien emite un juicio o comentario personal acerca de lo que se mostró y invita al lector pues a reflexionar acerca de todo lo que se le mostró. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las características formales de la crónica. Todas las comunidades realizan eventos y situaciones que dotan de identidad a las personas. Estos elementos y sucesos son referencias para los habitantes del lugar y les permiten crear un conocimiento y una identidad comunitarios. La crónica, ya sea esta escrita o audiovisual, es esta herramienta o vehículo ideal para evitar que todos estos acontecimientos y saberes históricos se pierdan. Entonces, bueno, vamos a continuación a presentar una serie de sugerencias de ciertas características que debe de contener la crónica para que ésta recopile los conocimientos
comunitarios que se considera importante transmitir. En primer lugar, tenemos que la crónica es un relato. Esto quiere decir que es la narración de un suceso real. Después, también tenemos que debe de ser cronológica, es decir, que debe de seguir un orden de los hechos para que el lector los entienda y pues imagine de la forma más verdadera posible cómo es que sucedieron los hechos o acontecimientos. Esta, bueno, pues nos dice que también tiene un público y que debe de estar pensada para que ese grupo lector eh, entienda de forma más clara y directa, de la forma más clara y directa posible. La crónica también debe de ser oportuna, quiere decir que debe difundirse en el momento indicado, permitiendo realizar un registro también histórico. Debe de ser resistente al tiempo y permitir que los lectores de futuras generaciones se enteren de la vida cotidiana de una, de una época determinada. Además, también la crónica nos habla de que es híbrida. Puede contener diversas estrategias comunicativas dentro de su estructura, es decir, otros géneros periodísticos. Por eso cuando se hace un relato, el periodista o el cronista puede exponer datos históricos, puede insertar entrevistas de los participantes del acontecimiento, elaborar sus propias opiniones acerca de lo que ya se suscitó. Todo ello sin que se obstruya el objetivo principal, que es narrar el hecho relevante. Y bueno, pues dice también que la última característica es que abunda el cómo, puesto que al ser un texto narrativo se centra en lo que son las acciones de los personajes. Esto es lo que hacen, lo que piensan, lo que ejecutan y cómo lo resuelven. A continuación vamos a tener una serie de sugerencias para la redacción de una crónica. Y así vamos, bueno, a tener como primera sugerencia el estudiar los antecedentes del acontecimiento. Esto quiere decir que el cronista debe de tener conocimiento previo acerca del tema y bueno, si no, pues investigar la trayectoria, los logros, todo hacer con respecto del lugar y debe de estudiar pues la historia, los detalles. Lo importante es que en la medida de lo posible el periodista o el cronista llegue al evento con un conocimiento previo. En segundo lugar, vamos a tener que se debe asumir un punto de vista neutro. El cronista funge como voz narrativa del relato. Si bien es muy difícil que un escritor asuma una postura totalmente objetiva, es necesario que el autor también se abstenga de emitir juicios. A esto se refiere este segundo punto. En tercer lugar, dice que se debe de escribir con los 5 sentidos. Esto quiere decir que, bueno, la crónica es un ejercicio multisensorial, es decir, que el autor debe de dar cabida e importancia a todos los sentidos para que se viva más el relato. Debe de registrar y describir todos los sabores, olores, sonidos y las sensaciones táctiles que perciba durante el suceso. También en el momento de redactar una crónica se debe de registrar el tiempo. Esto es necesario para que el cronista tenga muy clara la hora o el día de inicio y término de los hechos en que expondrá el texto. El siguiente punto nos habla de dar cabida a todos los participantes, dado que la crónica puede contener otros géneros periodísticos como entrevistas. Es importante considerar el incluir relatos secundarios que expongan los puntos de vista de quienes
presenciaron los hechos o fueron participantes. El punto número 6 nos habla de hacer una primera redacción y luego pulir en privado. En el lugar de los hechos pueden registrarse las generalidades y los hechos más relevantes. Sin embargo, el trabajo de escritura reflexiva debe hacerse en un ambiente individual. Esto, pues de preferencia, ¿verdad? A pesar de que, pues en ocasiones, en especial en el ejercicio del periodismo como una profesión, esto pues no suele ser posible. El cronista debe de procurar una situación propicia para escribir la versión definitiva de lo que va a ser su crónica. El último punto nos habla de corregir y verificar la información con otras fuentes. A esto se refiere a que si bien la crónica se basa en la percepción subjetiva del cronista, es decir, platicar con otros, debe de platicar con otros asistentes que le permitan complementar su información. Así, es ya una vez que vimos todos estos pasos para la redacción de la crónica, pues sí es importante comentar que escribir una crónica está al alcance de cualquier persona. Simplemente se necesita disposición para hacerlo. Lo primero que necesitamos es abordar un tema de interés o bien presenciar un hecho relevante para la comunidad y hacer un relato sobre este hecho. Las características formales y de redacción son esenciales para elaborar una crónica que sea atractiva y además que perdure en el tiempo para las nuevas generaciones. La crónica, ya me lo mencionamos, es un texto híbrido que requiere formalidad y estructura como un texto periodístico, pero al mismo tiempo puede valerse de figuras de lenguaje para hacer del relato un texto más ameno, entendible y coherente. Y pues ya hemos llegado a la parte de la conclusión, en donde nos habla acerca del poder de la narrativa. Antes de concluir con esta parte de las crónicas, sí cabe mencionar que el periodismo pues es una actividad necesaria para cualquier comunidad. A lo largo de la historia, su objetivo, su misión ha sido transmitir de manera ética y veraz la información, lo cual permite a los ciudadanos conocer los hechos que pueden afectarlos de manera directa o indirectamente. Asimismo, pues la práctica del periodismo permite llevar un registro histórico de los eventos que acontecen. Y mencionar de manera rápida que existen varios tipos de géneros periodísticos, entre los cuales destacan aquellos que presentan únicamente la información, muestran los hechos y los datos verdaderos. Estos pues son llamados los géneros periodísticos informativos, pero además también tenemos los de opinión, que muestran los hechos y además son valorados y juzgados por el periodista. Y por último, los interpretativos, que como su nombre lo dice, interpretan la información y dejan que el lector concluya con una argumentación de él mismo. También vimos la crónica, que es ese híbrido entre el periodismo y la literatura. Pues es el medio ideal que nos permite registrar las vivencias y acontecimientos trascendentes. Tiene virtudes que la hacen un instrumento de información pues contundente y un documento histórico para registrar, para dejar registros acerca de la vida cotidiana de épocas pasadas y presentes. Así que las crónicas, en cuanto a la memoria colectiva, pues sabemos que capturan momentos cruciales que forjan la identidad de la comunidad. Este sentido de identidad nos va precisamente a dar el sentido de pertenencia, ese grado de pertenencia que nos va a permitir reconocer los eventos del pasado para fortalecer los vínculos entre los miembros de una sociedad.
y por lo tanto, bueno, pues esto nos va a permitir preservar la cultura. Las crónicas nos van a servir como registros históricos para que las futuras generaciones conozcan el pasado. Ahora bien, pues ya por último ya solamente cabe realizar la actividad. En esta ocasión lo que deberán realizar es imaginar que hacen un viaje a otra ciudad del mundo, a la ciudad que ustedes deseen. Al regreso de su viaje deben escribir una crónica. Esta debe de ser breve porque, bueno, será para el periódico escolar. Así que en ella van a tener que seguir los siguientes pasos. El primero, relatar, contar toda la historia de su viaje. El segundo, retratar la ciudad, los, las, los individuos que vieron, vaya, con sus propias palabras, dar una descripción de todo lo que observaron. Y por último, especificar el lugar que más les llamó su atención. Y bueno, pues no olviden utilizar los elementos de redacción y estructura que ya vimos durante la clase. Así que bueno, sin más, yo me despido y espero que esto les sirva de mucho, sea de gran utilidad. Hasta luego.